Un resumen, pero pues yo no veo depósitos. ¿Cómo van a querer un resumen si no tengo un depósito? Yo tampoco veo el número de cuenta, profe. ¿Usted lo borró? Bueno, desapareció. ¿De qué hablas? No tengo idea de qué me estás hablando. Es que su número No no me sé. aparece y el del teléfono tampoco. Número- No, el número de teléfono. Ok. Endosomas. Entonces habíamos quedado que los endosomas son organelos membranosos que está en relación con la endocitosis. Es decir, una vez que se forma una vesícula en la membrana y esa vesícula contiene algo como que, pues quién sabe, ¿no? Una proteína, algo. Ese algo después se va a comunicar por medio de la misma vesícula, se va a fusionar con el endosoma. Entonces, este endosoma siempre está en relación con todas las vías de endocitosis, ¿vale? Tú sabes que todo lo que la célula mete por endocitosis va a terminar en el endosoma, ¿vale? Tenemos dos tipos de endosomas, como mencionamos ayer, los endosomas que son tempranos, un endosoma temprano y un endosoma tardío, ¿vale? ¿Qué diferencia? Sí se ve el tardío y el temprano, poquito, vamos a pintarlo de otro color para ver. Bueno, un color más fuertecito. Un endosoma entonces temprano, sí se ve mejor, ¿no? Un endosoma Sí, bastante. tardío, ¿vale? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Pues bueno, el pH del endosoma temprano es ligeramente más alto, aunque sigue siendo ácido, hasta 6.5. El pH del tardío, pues más o menos 5.5, ¿no? ¿Y qué otra característica? La forma. ¿Por qué? Porque el endosoma tiene una forma túbulo vesicular, ¿vale? Y estas son cisternas que están adosadas unas sobre otras, y dice en la bibliografía que le dan un aspecto de cebolla, ¿no? Como Shrek era como una cebolla, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ¿qué hacen los endosomas? Pues los endosomas clasifican las proteínas que la célula endocitó. ¿A qué nos referimos con clasificar? Pues bueno, deciden cuál es el destino final de esas proteínas, ¿vale? Entonces los endosomas clasifican todo lo que se endocitó. Quiere decir que a lo mejor una proteína puede caber en esta vesícula, pero esa misma proteína no cabe en esta misma vez, en este otro tubo, ¿no? Pero esta que está chiquitita sí cabe, ¿no? Y esto permite que el endosoma pueda clasificar las proteínas. Todas estos endosomas van a mandar todas las proteínas que nos citaron a través de vesículas hacia el endosoma tardío, ¿vale? Y ese endosoma tardío después se va a convertir en un lisosoma. No hemos hablado del lisosoma, ahorita vamos a hablar de él, espero que tengamos tiempo y hablamos de él, ¿sale? Entonces, bueno, hace rato dijimos que el endosoma temprano y el endosoma tardío, no lo mencionamos ayer, se los voy a comentar ahora, tenían un pH ligeramente ácido, ¿no? Tienen una acidez en su luz. Sí saben qué es luz, ¿no? Un tubo, este espacio hueco que está adentro se llama luz, de la misma manera en los organelos, lo que está aquí adentro se llama luz, ¿vale? No la que le debes a luz y fuerza, sino el espacio que hay delimitado por una barrera, ¿va que va?
¿Y de dónde obtienen esa acidez? Pues bueno, en su membrana, todos los endosomas tienen bombas, ¿vale? Bombas de protones, son bombas de protones. Esto no lo dijimos ayer, pero estaba implícito en una de las imágenes que vimos. ¿Qué es una bomba de protón? Es aquella que tiene como función llevar específicamente iones hidrógeno de un espacio de donde hay más a donde hay menos. Este es el espacio intracelular, es decir, el citoplasma, y esto es la luz del endosoma, ¿vale? ¿Qué hace la bomba? Pues nada más lleva el hidrógeno hacia el interior del endosoma, es decir, este hidrógeno va a entrar al endosoma, pero dentro del endosoma hay muchos hidrógenos, muchos, ¿vale? Y eso hace que el pH del endosoma sea un pH ácido. Obviamente el endosoma temprano es menos ácido en comparación con el tardío, ¿vale? Aquí vamos a poner que tiene 4, 3, aquí le vamos a poner 4. Y obviamente el lisosoma es más ácido todavía, ¿vale? Es que lo estamos representando por número de protones. ¿Esos son la difusión facilitada de tipo canal? Perdón, no te escuché bien tu pregunta. ¿Esa es la difusión facilitada de tipo canal? No, ese es un transporte activo, porque esto gasta energía. Es un transporte activo de tipo primario. Gracias. Aquí hicieron una pregunta en el chat. Dice, ¿todos los endosomas clasifican o solo los tempranos? Realmente, nada más los tempranos. Los tardíos, posteriormente se van a convertir en lisosomas. Entonces ya no hay necesidad ¿cómo se llama? Ahí está. Ya no hay necesidad de clasificar porque esos endosomas tardíos se van a convertir en lisosomas, ¿vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? También dentro de la luz del endosoma existen proteínas que se conocen como hidrolasas. Hidrolasas. ¿Vale? ¿Qué es una hidrolasa? Pues bueno, no es más que una proteína enzimática, es decir, es una enzima que utiliza agua como un cofactor para poder degradar o convertir elementos. Recuerda que una enzima es lo que convierte de una cosa en otra cosa. Puede ser de algo complejo en algo simple, de algo simple en algo complejo, o simplemente destruye elementos, los secciona, ¿vale? En el caso de las hidrolasas, todo lo que termine en asa es una enzima, ¿vale? Todo lo que termine en asa es una enzima. Se llama hidrolasa porque utiliza agua, ¿vale? Y de tipos de hidrolasas, pues tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, lipasas, por ejemplo, tenemos fosfolipasas, tenemos también proteasas, tenemos glucosidasas, nucleasas, etcétera, etcétera. Todas estas sirven para cosas diferentes, pero todas tienen en común que utilizan el agua como un cofactor para poder realizar su actividad. ¿Sí me doy a entender? El ejemplo que decíamos ayer, pues yo tengo una proteína. Esta proteína, con la acción de una hidrolasa tipo proteasa, lo va a convertir en sus elementos más simples, ¿no? Que son aminoácidos. ¿Sí me explicó?
Entonces, como los endosomas se consideran el inicio del compartimento digestivo de la célula, pues todas las endosomas van a tener esto, pero el endosoma no tiene esa capacidad específica. Su función específica no es digerir los elementos de la endocitosis, eso le corresponde tanto al endosoma tardío y más específicamente al lisosoma, ¿vale? Pero desde aquí ya empiezan a existir hidrolasas. Bueno, ¿de dónde salen esas hidrolasas? Habíamos comentado que participaban dos organelos. Bueno, sí, das. El RER y el aparato de Golgi, ¿vale? Con ciertas indicaciones provenientes del núcleo. Ya habíamos dicho ayer, a manera de un brevario cultural, dijimos, bueno, en el interior del núcleo, esto lo vamos a ver más adelante, chicos, más específicos, tenemos una cadena de ADN, ¿vale? Esta cadena de ADN tiene, en cada porción de ADN tiene una información para la creación específica de alguna proteína. En este caso, vamos a hablar de la creación de la prohidrolasa, ¿no? Supongamos que está aquí. Esa información está aquí. En una situación compleja que veremos más adelante, llega una proteína que copia esta pequeña porción del ADN, la copia y la extrae del ADN, ¿vale? Se le rompen algunos elementos, pero este ARN bueno, lo copia en algo que se llama ARN mensajero, ¿vale? Mejor dicho, pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero tiene otros elementos que no le sirven a la proteína, simplemente están ahí, como los intrones y los exones, que le permiten pues poder salir de la célula. Ya cuando hablemos de síntesis de proteínas, que no nos corresponde, pero vamos a hablar de síntesis de proteínas, vamos a ver para qué se le pegan esos exones y para qué se le quitan los intrones, ¿vale? El ARN va a salir del núcleo a través del complejo de poro nuclear, que ya veremos también en su momento, y este ARN, pre-ARN mensajero ya se va a convertir en ARN mensajero, ¿vale? Este ARN mensajero en el citoplasma, ya fuera del núcleo, va a ser reconocido por los que decíamos que parecían ositos, ¿no? Los ribosomas, ¿vale? Y lo van a empezar a leer. Y al momento de leerlo, van a darse cuenta que esta proteína tiene dos posibilidades. Una que sea una proteína citoplasmática, es decir, que se sintetice fuera de algún organelo membranoso o que esté relacionado a una membrana o a una vesícula, ¿vale? Entonces, como a nosotros nos interesan estas específicamente las que están asociadas a membranas o a vesículas, ¿vale? No vamos a hablar de esta, vamos a quitarla. El ribosoma que ya ha reconocido al ARN mensajero, determina que esta proteína, este ARN mensajero, tiene la información para la producción de una proteína asociado, a una proteína que está dentro de una vesícula, dentro de una cavidad, ¿vale? Por lo tanto, el ribosoma se va a pegar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y a través de una proteína llamada translocadora, aquí está el translocador, vamos a permitir que la lectura de este ARN mensajero me tenga como consecuencia la producción de una proteína, ¿vale? Esto que estamos poniendo son los aminoácidos que están conectados unos con otros, ¿vale? En este caso específico, esta proteína que se está produciendo se llama prohidrolasa, ¿sale? Y se llama prohidrolasa porque contiene una región que se llama región de señal, que sirve para terminar de producir la proteína
pero no sirve como parte de la función general de la hidrolasa. Ya se sintetizó la proteína dentro del RER y ahora hay que terminar de hacer la prohidrolasa, ¿vale? Ya se hizo dentro del retículo endoplasmático, ahora hay que mandar esta prohidrolasa para ver si se formó bien y la vamos a mandar hacia, aquí está el RER, con su doble membrana lipídica. Y vamos a mandar la prohidrolasa a un control de calidad. Este control de calidad se llama aparato de Golgi a través de un sistema de vesículas, ¿vale? Esta vesícula va a llegar hasta el aparato de Golgi. Ya no me lo vamos a dibujar simple, ¿vale? Aquí está el aparato de Golgi, ¿vale? Y el aparato de Golgi se va a encargar de determinar si esta proteína está bien hecha o le falta algo, ¿vale? Si está bien hecha, no le falta nada si no está mal plegada, pues el aparato de Golgi le va a pegar otro elemento a la región de señal, a la porción azul. Esa región de señal, digo, ese otro elemento se llama manosa 6-fosfato, es un carbohidrato, ¿vale? Es un carbohidrato. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi, además de verificar que esa proteína esté bien sintetizada, nos ayuda también. ¿Qué dice? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Prof. Sí, Denme un segundo. Compañeros, ¿cómo se llama la proteína que le aportaba el aparato de Golgi? Ya, perdón, no te escuché tu pregunta. ¿Cómo se llamaba la proteína que le aportaba el aparato de Golgi? La proteína que se le va a pegar no es una proteína, es un carbohidrato. Ah, Se llama carbohidrato. manosa 6-fosfato. Ah, ok. Dice, en caso de que la proteína no esté bien, la regresa al endosoma o se queda como estancia dentro. No, ya veremos más adelante que el aparato de Golgi es capaz de regresar vesículas con proteínas mal plegadas, ¿vale? O simplemente esta proteína llega al lisosoma, está mal plegada, no va a servir, se destruye y el lisosoma en el lisosoma se degrada, se convierte en aminoácidos. Esos aminoácidos regresan al citoplasma y se pueden reciclar. ¿Vale? Existe algo que se llama transporte anterógrado, ¿no es cierto? Anterógrado, cuando la información va desde el RER hasta el Golgi, y transporte retrógrado, cuando la información va del Golgi al RER. Entonces, si la proteína, ese es otro paréntesis, ¿eh? Si la proteína está mal formada, pero todavía se puede corregir, se forma una nueva vesícula a partir del aparato de Golgi y viaja nuevamente al retículo endoplasmático para que la corrija, y ya que esté corregida, se regresa por otra vesícula, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Dice aquí otra pregunta. Perdón, chicos, es que Dios en vez de darme dedos me puso salchichas y luego no puedo apachurrarle bien. Dice, en la endocitosis solo nos saltamos la parte del aparato de Golgi. No, de hecho, no, sí, cierto, tiene razón. Realmente, lo que pasa es que la endocitosis no tendría nada que ver con el aparato de Golgi, porque la endocitosis nada más es el proceso de poder meter algo en vesículas a la célula y nada más. Ahorita estamos viendo qué es lo que le va a pasar a todo eso que entra a la célula, ¿vale? Pero ya no participa en la endocitosis porque ya está dentro, ¿sí me explico? Entonces todavía no vemos aparato de Golgi porque todavía no le corresponde al aparato de Golgi participar en todo esto, ¿vale? Que dice, entonces, en el endosoma temprano, ¿qué pasa? Dice, entonces en el endosoma, en el libro aparece que ahí se pega. No,
El carbohidrato se pega en el aparato de Golgi. ¿Por qué no se puede? En el endosoma, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. En el endosoma temprano va a llegar la prohidrolasa, pero como la función específica del ¿cómo se llama? Del endosoma no es la digestión, entonces no nos sirve una hidrolasa dentro del endosoma, ¿sale? Donde se le pega el carbohidrato es en el aparato de Golgi. Tú puedes buscar la función del aparato de Golgi y entre muchas otras cosas está que a las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso se les pegan carbohidratos dentro del aparato de Golgi para formar glucoproteínas. Entonces, estas glucoproteínas, la proteína se formó aquí y se le pegó nada más el carbohidrato para continuar la formación de la glucoproteína y posteriormente esa glucoproteína se puede quedar pegada en la membrana o se puede ir al exterior de la célula. No sabemos cuál es en sí el destino final, pero no, el carbohidrato se le pega en el aparato de Golgi, siempre en el aparato de Golgi. Entonces esa es su función del aparato de Golgi. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, igual tenía esa duda, profe, pero ya me quedó claro. Gracias. ¿Ya? Bueno. Profe, Entonces... ¿cómo se le llamaba el proceso de cuando la proteína va del aparato, del retículo endoplásmico al aparato de Golgi? Se llama transporte anterógrado. Gracias. Vale. Bueno, entonces, quedamos que ya estamos en el aparato de Golgi. Lo vamos a poner acá abajo. El aparato de Golgi entonces nos hizo el favor de a la región de señal pegarle un carbohidrato que se llama manosa 6-fosfato. Se va a pegar en la región de señal de la prohidrolasa, ¿sale? Y ahora, esto sucede en la región cis y en la región intermedia del aparato. Eso no lo mencionamos y dijimos, no le pongas atención, ¿vale? Porque esto sucede en estas regiones, en la región cis y en la porción intermedia. El aparato de Golgi está formado por varias vesículas montadas unas sobre otras. Realmente no se llaman vesículas, se llaman cisternas, ¿vale? Entonces, esta proteína va a pasar de cisterna en cisterna a través de un transporte vesicular. Se van a estar formando vesículas constantemente para poder llegar hacia la región trans del aparato de Golgi. La red trans del aparato de Golgi, ¿vale? Entonces, esto del pegado, de la verificación del buen plegamiento de la proteína y la adhesión de la manosa 6-fosfato sucede en la región cis, en la región intermedia y en la región trans, ¿vale? En la red cis, pero esta es la red cis, esta es la región cis, esta es la porción, o también porción cis, porción intermedia, porción trans y red trans, ¿vale? Esas son las partes del aparato de Golgi, ¿vale? ¿Podría volver a Entonces, repetir, por favor? sí, red cis, porción intermedia, porción trans, red trans. ¿Vale? Bueno, este proceso de pegarle la manosa 6-fosfato y verificar su buen plegamiento, perdón, sucede en toda esta parte. Ya en la región trans, en la red trans del aparato de Golgi, vamos a borrar esto. En la red trans del aparato de Golgi, esto vamos a ponerlo como si fuera la red trans, pero tú ya sabes que la red trans está acá arribita, esta es la última porción del aparato de Golgi. En la red trans, esta proteína ya pegada con su manosa 6-fosfato tiene como destino llegar al endosoma, ¿vale? Puede ser al endosoma temprano o al endosoma tardío. Y lo va a hacer a través de un sistema de vesículas, ¿vale? Otra vez cochinas vesículas, siempre están ahí de metiches.
Aquí está la vesícula, y la vesícula va a ir para acá o va a ir para acá, ¿vale? Pero quien determina el viaje a estos dos organelos es un receptor de membrana que se encuentra precisamente en la membrana del aparato de Golgi. Aquí está el receptor. Ese receptor es específico para la manosa 6-fosfato, ¿vale? Para eso se le pega a la manosa 6-fosfato. Y esa manosa 6-fosfato, tú sabes que está pegada a la región de señal de la prohidrolasa. Y aquí está la prohidrolasa, ¿sale? Entonces, cualquiera de las dos opciones, o se va para acá, o se va para acá, al endosoma temprano o al endosoma tardío. Una vez que ya que la proteína llega al endosoma tardío, aquí está, vean, sobre el receptor de manosa 6-fosfato, la manosa 6-fosfato, la región de señal de la prohidrolasa, ¿sale? O sea, aquí no nos sirve porque las hidrolasas, recuerden, son enzimas digestivas, necesitamos que lleguen al endosoma tardío, por lo tanto, el endosoma temprano va a formar una nueva vesícula. ¿Cómo se llama esta vesícula? Cuerpo multivesicular, ¿vale? Que se va a comunicar, que se va a dirigir hacia el endosoma tardío. ¿Qué contiene la vesícula? Pues obviamente contiene un receptor de manosa 6-fosfato, pegado a la manosa 6-fosfato, que está pegada a la región de señal de la prohidrolasa, ¿sí o no? Y esto mismo va a llegar acá, ¿vale? Ya dentro del endosoma temporal. Aquí hay dos caminos, que toma el camino largo, la vesícula desde el aparato de Golgi, pasa al endosoma temprano y después al endosoma tardío, o directamente del endosoma temprano, desde el aparato de Golgi al endosoma tardío, ¿sale? Ya estando en el endosoma tardío, manosa 6-fosfato, región de señal, aparato prohidrolasa, ya en el endosoma tardío se separa el receptor, la manosa 6-fosfato junto con la región de señal se degradan. ¿Por qué se degradan? Por el pH que existe dentro del endosoma y únicamente queda la hidrolasa, ¿vale? Entonces esta hidrolasa llega de esta manera al endosoma tardío. Este endosoma tardío después se va a convertir en un lisosoma, pero este lisosoma ya contiene en su interior todas sus prohidrolasas y también contiene un pH muy ácido. pH muy ácido, ¿vale? Y eso fue lo que platicamos el día de ayer, chicos. ¿Dudas? Profe, ¿me puedes repetir lo de la fase tardía, por favor? ¿El endosoma tardío? Sí, por favor. ¿Qué parte del endosoma tardío? Solamente cuando hace la separación de los elementos, profe. Pues nada más aquí existe una ruptura de la unión entre la manosa 6-fosfato y la región pro de la hidrolasa. Se rompe por acción del pH ácido. Recuerda que este es ácido, pero este es más ácido. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Bueno, este es ácido, pero este es más ácido. Y ese pH ácido va a romper esas uniones entre la prohidrolasa y la región pro de la hidrolasa, la región de señal, pues, la manosa 6-fosfato, y el mismo pH se va a deshacer de la región de señal y de la manosa 6-fosfato, para que dentro del endosoma tardío se quede nada más la hidrolasa, ¿vale? Es probable que también se degrade por el pH, o que se recicle, ¿no? Que regrese otra vez para acá, ¿vale? Y de esta manera, pues ya tenemos la hidrolasa, que era lo que nos interesaba, ¿vale? ¿Cómo obtiene entonces el pH ácido? Pues ya dijimos, con sus bombas de protones, que van a favorecer la entrada de iones hidrógeno, ¿vale? Por aquí había Sí, profe, muchas gracias. Ese es el ¿Cómo se- temprano. Espérame, uno por uno. Dice, entonces esto es después de la exocitosis. ¿Cuál exocitosis?
En la exocitosis no sucede nada de esto. La exocitosis es sacar de la célula y estamos diciendo que todo está relacionado con la endocitosis. Entonces, si estás confundiendo exocitosis con endocitosis, es un problema grave porque entonces desde el inicio no entendimos la diferencia entre exo y endo. ¿Cuál era la otra duda, chicos? Yo tengo una duda. ¿Cómo se llamaba la vesícula que forma el endosoma temprano? Cuerpo el que se va para el Para endosoma el tardío, tardío. Sí. cuerpo multivesicular, lo platicamos ayer. Dice, profe, ¿cómo se llama la vesícula que se forma? Cuerpo multivesicular. Yo tengo Cuerpo una duda. multivesicular. Sí, En el receptor que es exclusivo para la manosa 6-fosfato, sí, es este, específico. sí, pero se separa cuando va directo al tardío, ahí también se lleva ese receptor o ya no. O sea, o solo se va Es cuando se va necesario. directo al temprano. No es necesario porque entonces, ¿cómo pegas la manosa 6-fosfato? O sea, ¿cómo transportas? Lo que pasa es que dentro del aparato de Golgi no nada más está la prohidrolasa, están todas las proteínas que la célula necesita. ¿Vale? Aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Muchas proteínas. ¿Cómo sabe entonces hacia dónde se va a dirigir cada proteína? Pues de acuerdo a su receptor de membrana. ¿Sale? Si este receptor es específico para manosa 6-fosfato, pues este receptor sabe que tiene que ir hacia los endosomas, ¿vale? Entonces, por eso es como sabe la vesícula hacia dónde va a viajar, Ah, ok, pero es entonces sea específico que para vaya manosa. al tardío o al temprano, siempre va a llevar su receptor exclusivo. Siempre va a estar pegada la manosa 6-fosfato al receptor. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, pero es con respecto a la transitosis. A la parte donde dice que el receptor como ligando se transforma a través de la célula, y aquí en el libro menciona que hace la secreción de inmunoglobina, pero no Inmunoglobulinas, entiendo ajá. muy bien cómo funciona esa parte. Bueno, para empezar hay que entender qué es una inmunoglobulina. ¿Qué dice aquí? Entonces, el más ácido, sí es el más el tardío sí es el más ácido. Una inmunoglobulina es una proteína que genera una célula específica que se llama célula plasmática. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina I, etcétera. Y cada una tiene cierta posición. Los anticuerpos, chicos, se fabrican dentro de los vasos sanguíneos porque ahí están las células plasmáticas. Estas células plasmáticas sintetizan anticuerpos, ¿vale? Y las inmunoglobulinas A, específicamente la que menciona el libro, se encuentra en las mucosas. La mucosa, pues, está revestida por un tipo especializado de tejido que se llama epitelio. Si yo no necesito la inmunoglobulina A, sino la necesito acá, pues, ¿qué hace? Pues únicamente hay un receptor de inmunoglobulina, la inmunoglobulina entra por un transporte vesicular y llega al otro lado de la célula por medio de este mecanismo que se llama transitosis, ¿vale? Entonces, en la transitosis lo único que hace la proteína es atravesar de un lado de la célula hacia el otro lado de la célula, ¿vale? Realmente no se degrada en el lisosoma, ni mucho menos, únicamente utilizan a la célula para poder llegar al otro lado. Ok, ya entendí. Es también como el ejemplo que nos comentaba al inicio, ¿no? De glándulas salivales mayores. Pues sí, algo así. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí nos Profe, preguntas, aquí nos preguntas. Dice, gracias, de nada. No sé qué no es para mí, pero de nada. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, todo bien? yo, Yo solo para aclarar, bueno, habla. Ajá. ya cuando se va al lisosoma, ya se convierte en una hidrolasa porque perdió la región de señal, ¿verdad? Que era lo No, que lo hacía llamar desde el endosoma prehidrato. tardío ya es una hidrolasa. Ah, ok. Ah, sí, porque se separa de la región de señal, ¿verdad? Ujú. ¿Dudas?
Preguntas, aclaraciones. Ya se va a acabar la reunión, profe. Ok, había otra duda, ¿no? Bueno, ahí me... No, solo era como una duda de que en la transitosis también se ocupa mucho para los anticuerpos, ¿no? Pues las inmunoglobulinas son anticuerpos. Ah, ok. Gracias. Bueno, regresamos, ¿vale? Este mismo link. ¿Todo bien? Yo tengo una duda, profe. Ujú. ¿Qué es lo que determina que la manosa 6-fosfato se vaya al endosoma temprano o al tardío? Porque ve que había dicho que Realmente uno nada en específico. Nada en específico. La vesícula, como tiene las mismas señales, pues la misma indicación puede viajar al endosoma temprano o tardío. Pero no es nada en específico. Ah, ok, La suerte, gracias. tal vez, se echan un volado. Dicen, no, pues ahora me toca a mí irme al tardío. No, realmente no hay una señal específica que diga, vas a ir directamente hacia el endosoma tardío. Mientras sea endosoma, para allá va la vesícula. ¿Dudas? Bueno. Vamos a hablar ahora del lisosoma. Pero primero voy a poner la cámara, ¿no? Porque si no, no van a ver nada. Lisosoma. ¿Vale? El lisosoma entonces era la evolución, porque recuerden que los endosomas, según la teoría del modelo del compartimento madurativo, dice que un endosoma temprano va a evolucionar como Pokémon y se va a convertir en un endosoma tardío. Y el endosoma tardío también se llama prelisosoma porque va a terminar siendo un lisosoma. ¿Vale? Entonces vamos a hablar del lisosoma. El lisosoma es un organelo membranoso, ¿vale? Que funciona como el principal organelo digestivo, un órgano digestivo. Ahí se lleva a cabo la digestión de la célula y está involucrado en procesos importantes llamado autofagia y también en algún tipo de células en procesos como la fagocitosis. ¿Vale? Tú sabes ahora que todas las vías endocíticas, la mayoría van a terminar en el lisosoma y el lisosoma se va a encargar de degradar ese contenido. ¿Por qué? Porque tiene un pH muy ácido. ¿Se acuerdan de cuánto era? Aproximadamente de 4.5 y un contenido importante en hidrolasas. ¿Vale? Estas características hacen al lisosoma un poquitito diferente, uno de los dos organelos que tienen una membrana diferente, ¿vale? Recuerdan que habíamos dicho, las membranas biológicas, no sé si fue con ustedes o con Fisio 1, les dijimos, las membranas biológicas están organizadas así por una razón. Una doble capa lipídica, ¿por qué? Porque existen elementos acuosos, existe agua aquí, existe agua acá, ¿vale? Que va a permitir o que va a impedir que los lípidos que están adentro, en el interior de la membrana, se puedan expresar, ¿vale? Y esta membrana va a ser útil en un pH constante, ligeramente alcalino, de 7.35 a 7.45. Pero si este pH cambia, estas membranas se pueden desnaturalizar. ¿Qué es desnaturalizar? Pues empiezan a separar los enlaces y la membrana se empieza a romper, ¿no? Se empieza a fraccionar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con la membrana del lisosoma? Que vemos que de 7.35 a 4.5 hay una diferencia muy grande, pues 4.5 es casi el ácido del estómago, ¿no? El ácido del estómago está entre 2 y 3, el pH del lisosoma está en 4.5, es muy, muy ácido. Si tú sacaras una gotita del lisosoma y te la pusieras en tu dedo, pues te va a quemar, ¿no? Por tan ácido que está. Entonces, ¿por qué entonces el lisosoma puede llegar a soportar ese pH tan ácido? Pues porque la membrana del lisosoma no es como cualquier membrana biológica, ¿vale? Esa membrana tiene proteínas llamadas LIMP, LAMP y LGP. Son proteínas
que realmente son glucoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que están pegadas, están asociadas a carbohidratos, son glucoproteínas. Esas glucoproteínas le van a dar protección extra a la membrana, ¿vale? Y aparte de tener estas proteínas LIM, BLAM y LGP, tienen algo que se llama ácido lisobifosfatídico, que aparte de las proteínas, de las glucoproteínas, ese ácido lisobifosfatídico le va a dar mayor protección a la membrana contra el pH ácido de su interior. Es decir, esta membrana es diferente al resto de las membranas porque tiene proteínas que la protegen del pH y tienen fosfolípidos que un fosfolípido específico que la va a proteger contra el mismo pH ácido. Es de tal manera que el pH ácido que está en el interior del lisosoma, el pH ácido, no va a poder lastimar la membrana, ¿vale? Es como la mucosa de tu estómago, ¿no? Que a pesar de que contiene un ácido concentrado, pues no lo lesiona porque el estómago se protege por dentro. Lo mismo pasa con el lisosoma, se va a proteger por dentro. Aparte, en la membrana del lisosoma, ¿dudas con esto, no? ¿Verdad? Aparte, en la membrana del lisosoma también tenemos, como ya habíamos comentado, bombas de protones que habíamos dicho que favorecían la entrada de los protones en contra del gradiente de concentración a partir de un mecanismo de transporte activo primario, ¿vale? Obviamente estas bombas de protones favorecen a que el pH del endosoma tardío, del lisosoma sea cada vez más ácido, ¿vale? Y esto le permita ser un organelo digestivo, ¿vale? Y aparte de las proteínas de membrana de tipo bomba que se encuentran, pues obviamente formando parte de la integridad, tenemos otras proteínas que son como canales, sirven como canales. Estas proteínas van a permitir la salida de los elementos que fueron digeridos. Por ejemplo, si al lisosoma llegó un carbohidrato complejo, por ejemplo, una sacarosa, aquí adentro las enzimas lo convirtieron en fructosa y glucosa, y estos monosacáridos van a salir por estos canales. Es decir, existen canales para carbohidratos, existen transportadores, no canales, transportadores para carbohidratos, transportadores para ácidos nucleicos, para aminoácidos, para lípidos, para fosfatos, para fosfolípidos, ¿sí me explico? Entonces, estas proteínas van a favorecer la salida de lo que ya se digirió aquí adentro, los elementos simples de resultados de la digestión que ocurrió aquí adentro, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y aparte, en el interior del lisosoma tenemos todas esas enzimas que participan en la digestión, porque bueno, gran parte de la digestión se lleva a cabo por el pH ácido, pero en el interior del lisosoma tenemos las famosísimas hidrolasas, ¿no? Dijimos que las hidrolasas, por ejemplo, tipo proteasa, que convierte las proteínas en aminoácidos, las fosfolipasas, que convierte los fosfolípidos en sus elementos simples, les quita el glicerol, les quita el grupo fosfato, les quita los ácidos grasos, existen las glucosidasas que rompen los carbohidratos y los convierten, los polisacáridos o sacáridos complejos los convierten en monosacáridos. Están las endonucleasas, que pueden romper los ácidos nucleicos para obtener sus elementos simples, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces existen muchos tipos de hidrolasas y todas se encuentran dentro del endosoma, del lisosoma, ¿vale? ¿Dudas?
¿Cómo se llaman las proteínas que favorecen la salida de los que se digirió en el lisosoma? Son transportadores, favorecen la entrada y salida, tanto entrada y salida de elementos, porque también existen la posibilidad de que yo quiera degradar algo que no entró por la endocitosis, sino que se metió al lisosoma directamente desde el citoplasma. Entonces, esos transportadores también pueden facilitar la entrada desde el citoplasma hacia el interior del lisosoma. Son transportadores. Entonces, todas la esas mayor enzimas son las, parte de... esas enzimas son las que facilitan la degradación y digestión de la célula, al igual que su pH. No de la célula, porque no estás degradando como tal la célula. O sea, puedes meter a la célula algo que no sea una célula. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, simplemente un carbohidrato, ¿no? Lo metes por endocitosis, llega al lisosoma y se separan sus elementos simples. Pero en el caso de las fagocitosis, sí entra como tal un cuerpo extraño que no forzosamente es una célula, ¿no? Como una bacteria. ¿Por qué no forzosamente no es una célula? Pues porque la bacteria no tiene membrana, tiene pared celular y eso lo hace diferente, ¿no? Entonces, pues no es forzosamente degradación de la célula. ¿Va? Y pues el pH no se lo dan estas, se lo dan los protones que entraron por la bomba de protones, como habíamos comentado hace rato. Entonces, el lisosoma participa en la digestión de la mayoría de los procesos endocíticos, es decir, la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Todos los que ya platicamos, de pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada, todo eso, todo lo que entra a la célula por estos mecanismos, todo de manera inevitable va a terminar en el lisosoma. Pero antes de llegar al lisosoma tuvo que pasar al endosoma temprano, luego el endosoma tardío y luego al lisosoma. ¿Se me explicó? Entonces, este lisosoma también está involucrado con todas las vías endocíticas, pero exclusivamente para su digestión y ya no para su clasificación, como en el caso del endosoma temprano, ¿vale? Entonces, el lisosoma, su función principal es la digestión de los procesos endocíticos, bueno, todo lo que entró a la célula por proceso endocítico, pero también existen otros elementos que no entran al lisosoma necesariamente por un mecanismo de endocitosis, es decir, pueden entrar, aquí está el lisosoma, directamente desde el citoplasma al lisosoma, ¿vale? Y eso se conoce como autofagia. ¿Por qué se llama autofagia? Porque la célula, algo que está en el citoplasma de la misma célula, está entrando al estómago de la célula, es decir, al lisosoma, y lo que va a pasar es que se va a degradar, es decir, se está degradando los mismos elementos de la célula que se encuentran en el citoplasma. Pueden ser desde pequeñas proteínas hasta organelos completos, ¿no? Va que va, cuando son elementos pequeñitos como proteínas se llama microautofagia, y cuando son elementos grandes como un organelo se llama macroautofagia. Y tú has de preguntarte, bueno, y entonces, ¿por qué motivo una célula se empieza a comer a sus organelos? Una de muchas, ¿no? Una de dos, por ejemplo. Tienes muchas mitocondrias y estás generando un exceso de energía, o simplemente necesitas proteínas que no tienes, pues vas a degradar un organelo, ¿vale? Regularmente las autofagias ocurren por un proceso activado por genes relacionado a los estados de desnutrición. Es decir, las personas desnutridas pueden empezar a activar mecanismos de sobrevivencia celular a través de la autofagia, ¿vale? Por eso los niños de África están todos pegaditos al hueso, porque ya no tienen músculo, la cantidad de músculo que tienen es mínima, ¿vale? ¿Y cómo llegaron a degradar todo su músculo? Por un mecanismo de autofagia asociado a la desnutrición, ¿vale?
¿Dudas? Entonces, en la autofagia es donde se degradan organelos y también proteínas que vienen No se escucha tu voz. Chica, si quieres, escríbemela en el chat porque no se escucha muy bien tu voz. Dice que si la autofagia degrada las... No, pues estuvo peor porque se quedó a mitad de la pregunta y no escuchamos la pregunta. Pero yo creo que sí, ¿no? Degrada las proteínas. Dice, la autofagia degrada desde organelos hasta proteínas. No, por eso se llama autofagia. Auto de yo mismo. Y fagé de comer. Me estoy comiendo a mí mismo. No puede ser algo de fuera de la célula porque entonces perdería el nombre de autofagia, porque ya no sería autofagia. ¿Sí me explico? Es como si tú te comieras tu mano, te estarías comiendo a ti misma, ¿no? Pero si te comes la mano de tu vecino, pues ya no te estarías comiendo a ti misma, por lo tanto ya no sería una autofagia. El mismo nombre lo dice, chicos, autofagia. Profe, ¿entonces se refiere a que las células empiezan a comer a sus mismos organelos? Pueden ser organelos o pueden ser elementos más pequeños, depende del proceso, porque si son pequeños elementos se llama microautofagia y si son grandes elementos se llama macroautofagia. ¿Y eso por qué dijo que pasaba? Por estados de desnutrición. Ah, ok, gracias. La macroautofagia, principalmente la macroautofagia, sucede por estados de desnutrición. ¿Dudas? Entonces, Sí, yo tengo una. O bueno, adelante. Mande. No, adelante, no. adelante. No, solo iba a preguntar, entonces es como cuando dicen que el cuerpo se está comiendo al propio cuerpo, al músculo o algo así. Sí, así mismo. Gracias. Mi duda ¿Dudas? es, ¿Preguntas? por ejemplo, si un lisosoma está degradando una glucosa o lo que sea, ¿solamente degrada eso y no degrada otra cosa o puede degradar dos cosas al mismo tiempo? Pues todo lo que esté adentro va a degradar. Es como si tú dijeras, pues me voy a comer una hamburguesa. Tu estómago dice, ay, no, la hamburguesa tiene pan, tiene jitomate, tiene lechuga. Yo nomás voy a degradar la carne porque pues no puedo todo. No todo se degrada al mismo tiempo. Todo lo que está dentro del lisosoma se degrada al mismo tiempo. Ah, ¿Va? ya. Gracias. Ya, bueno. Bueno, no hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces, va de nuevo. El lisosoma, su función es la digestión. Y hay dos posibilidades. Que digiera algo externo, es decir, que la célula haya metido a través de endocitosis, o que digiera algo interno, es decir, algo propio de la célula, por lo tanto, ese mecanismo se conoce como autofagia, ¿vale? De la autofagia hay dos variantes. La que es micro, porque se degradan pequeños elementos, y la que es macro, porque se degradan grandes elementos, ¿vale? Por ejemplo, pequeños péptidos, proteínas, moléculas, ¿vale? Macro cuando ya son organelos. ¿De qué depende? Pues bueno, la microautofagia no forzosamente depende de estados de desnutrición, pero la macroautofagia sí depende del estado de desnutrición, ¿vale? Cuando una persona está en desnutrición, el núcleo expresa genes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ADN trae información? Pues esas información están organizadas en genes, ¿vale? Esos genes se llaman genes ATG, ¿vale?
Y los genes ATG van a codificar para proteínas que también se llaman proteínas ATG. Y esas proteínas ATG van a estimular la autofagia, la macroautofagia. ¿Va que va? ¿Dudas hasta aquí? Específicamente existen 3 proteínas, ¿vale? La ATG12, la ATG5 y la ATG16, ¿vale? Son estas proteínas las que van a empezar el mecanismo de autofagia. ¿Qué hacen específicamente estas proteínas? Pues estas proteínas ATG12, 5, 16 van a viajar hacia un organelo específico y le van a dar la indicación que detenga su función. ¿Cuál es este organelo? Es el retículo endoplasmático liso, ¿vale? El retículo endoplasmático liso, no lo saben, lo van a saber ahorita, se dedica a muchas cosas. En su interior están, por ejemplo, los citocromos que nos van a ayudar a desintoxicar al cuerpo. También dentro del retículo endoplasmático se lleva parte de la oxidación ¿cómo se llama? De la beta-oxidación de los ácidos grasos. También se puede llevar a cabo la producción de las membranas celulares o de los organelos. Entonces, esa es su función. Cuando existe un proceso de desnutrición, se activan genes ATG. Estos genes producen proteínas ATG, específicamente 12, 5 y 16. Y estas 3 proteínas le van a decir al retículo endoplasmático que ya no haga lo que estaba haciendo y cambie su forma. Es decir, el retículo endoplasmático también sus cisternas, y lo que va a hacer de ser cisternas unas sobre otras, lo que va a hacer es fusionar todas las membranas de las cisternas para convertirla en una sola membrana, ¿vale? En una sola, pues sí, membrana. Va a fusionar sus membranas, ¿vale? Y posteriormente, otra proteína, la ATG8, va a ir otra vez al retículo endoplasmático y le va a indicar que rodea un organelo y que fusione las membranas. ¿A qué me refiero? Voy a borrar esto. Felizmente está el retículo endoplasmático liso. Aquí está, haciendo su función. En ese momento estaba preparando una membrana y de repente pues llegan estos chavos, ¿no? Las proteínas ATG, que le van a decir, ¿sabes qué, retículo? Ya no hagas, detente, porque necesitamos que hagas algo. Te vamos a tener una tareita especial para ti, ¿no? Entonces detiene su función y estas membranas se fusionan entre sí, ¿vale? De tal manera que se forma una gran masa, ¿vale? Esa gran masa se va a alargar, no alargar, a alargar, ¿vale? Y las mismas ATG le van a decir, cómete lo que tú quieras. Por ejemplo, una mitocondria. ¿Va que va? Esta estructura alargada se le va a pegar a la mitocondria y la va a rodear. La va a rodear. ¿Sale? Y entonces va a llegar ATG8 y va a fusionar estas membranas. ¿Vale? ¿Sí o no? Esto se llama formación de la membrana de aislamiento. Membrana de aislamiento. ¿Qué va a pasar después? Pues bueno, que esta membrana de aislamiento va a caminar rumbo al lisosoma y se va a fusionar con él, ¿vale? Y estos dos, el lisosoma y la membrana de aislamiento con la mitocondria adentro, van a formar ahora un gran lisosoma. Para que las proteínas que están, las proteínas de función hidrolasa y el pH, las hidrolasas y el pH empiecen a fraccionar esta mitocondria y todos los elementos que forman a la mitocondria ahora sirvan como nutrientes para la célula. ¿Vale? Eso es la macroautofagia.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedes repetir lo último, por favor? Es que como que ¿Cuál se último? Lo último que trabó, dije fue profe. dudas y preguntas. Desde desde que se junta el lisosoma, es que se trabó tantito. Ok. La membrana de aislamiento se va a fusionar con la membrana del lisosoma. Y pues obviamente todo lo que está dentro del lisosoma, como las hidrolasas y el pH, van a empezar a fraccionar las uniones que hay en la mitocondria y se van a obtener pequeños elementos de la mitocondria que van a servir como micronutrientes para la célula. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿No? Bueno. yo, profe. Eso es macroautofagia. Mande. Y después de esto que se convierten en nutrientes, ¿cómo es que se vuelve a formar el retículo liso? Ya no se vuelve a formar. Ya ahora este retículo, la membrana, forma parte del lisosoma, ya no se vuelve a formar. Pierde su función. Gracias. Así es ¿Y esto. tampoco se vuelven a formar esos organelos o sí? No, pues ya no. A menos de que la persona se recupere, puede ser que se pueda volver a sintetizar una mitocondria. Las mitocondrias, como veremos más adelante, se consideran un organelo con relación, ¿cómo se llama? Simbiótica con la célula. Ya veremos en su momento, la mitocondria tiene su propio material genético, se llama ADN mitocondrial, entonces se cree que hace muchos, muchos millones de años una célula fagocitó una mitocondria a un organismo que ahora sabemos que es la mitocondria. Ese organismo le llaman Eubacterium, y este Eubacterium, pues bueno, la célula que fagocitó al Eubacterium se dio cuenta que puede obtener energía del metabolismo basal de este bacterium. Por lo tanto, se formó una relación simbiótica. ¿A qué vamos con todo esto? Que las mitocondrias se pueden volver a generar, ¿vale? Por separación. O sea, no tienes una sola mitocondria, ¿vale? Hay que quitarse la idea de que los organelos son únicos, como nada más un corazón, como nada más un hígado. Puedes tener millones, bueno, no millones, cientos de lisosomas, puedes tener cientos de mitocondrias, puedes tener muchísimos núcleos en una célula. Entonces hay que quitarse esa idea de la cabecita que las células nada más tienen una mitocondria, nada más tienen un retículo endoplasmático rugoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y obviamente, de acuerdo a la localización de la célula y a su función, va a ser el desarrollo que tienen estos organelos. Por ejemplo, en los órganos que requieren mucho gasto energético, como el corazón, como el encéfalo, hay muchísima cantidad de mitocondrias y están extremadamente desarrolladas porque todo el tiempo tienen que estar generando energía, ¿no? En el caso de las células que sintetizan, por ejemplo, hormonas esteroideas, que tienen como base el colesterol, pues bueno, deben de tener muy desarrollado el retículo endoplasmático liso, porque estas células utilizan las grasas y el retículo endoplasmático liso trabaja con las grasas. Entonces, si yo como un organelo, si mis lisosomos se como un organelo, bueno, existen otros tantos, ¿no? Que van a poder sustituir esa función, ¿vale? No es como que, pues ya no tiene retículo endoplasmático liso y se va a morir esa célula. Pues no. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. Bueno. También existe la microautofagia, chicos, ¿vale? Y la microautofagia se lleva a cabo por 3 mecanismos, ¿vale? La microautofagia se lleva a cabo por 3 mecanismos, ¿vale? En dos de ellos está involucrado el lisosoma, ¿va que va? Uno de ellos se conoce como microautofagia mediada por chaperonas.
por chaperonas. Otra simplemente se llama microautofagia. Y existe otro organelo no membranoso que está involucrado en otro tipo de microautofagia que se llama proteosoma. ¿Vale? Vamos a checar primero la microautofagia mediada por chaperonas. Depende del libro, lo vas a encontrar como chaperona o como carabinas, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues bueno, existe una proteína citoplasmática, es decir, en el citoplasma, nadando en el citoplasma, que se llama proteína de choque térmico. ¿Vale? También se llama HSC76. Proteína de choque térmico o HSC76. Esa proteína citoplasmática tiene como objetivo captar proteínas con ciertas características. Obviamente todas citoplasmáticas, ¿no? Proteínas citoplasmáticas que sean agresivas con la célula, que estén mal plegadas o que hayan perdido su función. ¿Vale? Proteínas agresivas, por ejemplo, las peroxidasas, ¿no? Que son agresivas con las membranas de las células, o proteínas como el caso más común de una proteína agresiva es la tripsina, ¿no? Que puede llegar a degradar al mismo páncreas, ¿no? Que el páncreas produce tripsina, produce tripsinógeno, se activa la tripsina y esa tripsina es tan agresiva que puede degradar al mismo páncreas, ¿no? A su mismo creador, como ustedes cuando le sacan dinero a sus papás, cuervos, así degradan ustedes a sus pobres padres, agresivos, ¿vale? Proteínas que están mal plegadas, es decir, que no van a tener ninguna función porque no están bien hechas, y proteínas que ya hicieron lo que tenían que hacer y al hacerlo perdieron su función, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues la proteína de choque térmico las va a agarrar de la manita, le va a decir, mi chava, vete para acá, te voy a llevar a un mejor lugar, y las dos van a difundir libremente la membrana del lisosoma. ¿Sale? De esta manera, tanto la proteína HSC76 junto con la proteína citoplasmática se degradan y se convierten en aminoácidos. ¿Vale? ¿Dudas? Se llama chaperona porque acompaña a las proteínas, ¿vale? Es como los chaperos, cuando los mandan a ustedes con su hermanito, cuando van a salir con sus novios y novias, y novies, los mandan con su hermanito para que no haga nada. Pues igual aquí la proteína chaperona va a acompañar a la proteína citoplasmática para ser degradada, ¿no? Como cuando te casas, ¿no? Te llevan de la mano a tu perdición. ¿Dudas, preguntas, declaraciones? Profe, ¿qué dice abajo de mal plegada? Sin función. Ok, ¿Cuánto gracias. tiempo falta? Profe, en el libro dice 73, HSC 73. ¿73? Ah, perdón, yo me equivoqué. 73. Perdón, chicos. Luego se me van las cabras, ¿eh? Esos pequeños detalles, pues no le pongan atención, pues qué necesidad, ¿no? Mejor pongan atención a lo que sí nos sale No, bien. porque ¿qué tal si era otro? No sabía. Me No, sí, es confundí, me 73. hizo dudar. Es 73. No. Es 73. Perdón. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Qué dice? No lo perdono. Pues me vale que no me perdones, Itzel. No me importa. Es más, vamos a sacar a Itzel del chat. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, existe otra microautofagia que nada más se llaman así. Microautofagia, donde cualquier proteína difunde libremente la membrana o utiliza transportadores y ya estando aquí adentro, pues el lisosoma la va a degradar, ¿no? Nada más, así de simple. Va a degradar la proteína, así de simple y de sencillo. ¿Vale? Y existe
otra microautofagia que está mediada por otro organelo que no es el lisosoma. Ese organelo se llama proteosomas. ¿Cuánto tiempo falta, chicos? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos, vale. Ahorita terminamos esta y regresamos a otra, ¿vale? La microautofagia mediada por proteosomas. ¿Qué son los proteosomas? Son organelos no membranosos, ¿vale? ¿Y por qué nos vamos a salir tantito de los organelos membranosos? Porque se supone que primero estamos viendo organelos membranosos y luego vamos a ver organelos no membranosos, pero ahorita vamos a ver al proteosoma precisamente porque está involucrado en la microautofagia. Para que la microautofagia mediada por proteosomas funcione, esta microautofagia caminada únicamente a la destrucción de proteínas, y todas las proteínas son citoplasmáticas, ¿vale? Lo que llegue primero, el proteosoma o la proteína de choque térmico, eso es lo que se va a llevar la proteína, ¿vale? Recuerden 3 características: una proteína mal plegada, una proteína sin función, una proteína agresiva, ¿sale? Es lo que va a determinar la destrucción de la proteína. ¿Va que va? El proteosoma, la forma del proteosoma, dice el libro que es como si fuera un barril. Imagínate un barril, ¿no? ¿Vale? Y este barril tiene una tapita aquí arribita y otra tapita acá abajo, ¿sale? Entonces, este se llama cuerpo proteosómico 26S o simplemente proteosoma. Esta es la subunidad 20S y la subunidad es 19S, ¿vale? Bueno, para que el proteosoma pueda funcionar se debe de llevar a cabo 2 fases. La primera se conoce como poliubiquitinación. Poliubiquitinación. ¿En qué consiste la poliubiquitinación? Consiste en utilizar proteínas que se encuentran en el citoplasma que se llaman ubiquitinas. Son proteínas de características globulares, es decir, proteínas que parecen esferitas y que se encuentran todas nadando en el citoplasma, ¿vale? Se llaman ubiquitinas. Y esas ubiquitinas, cuando detectan una proteína con las 3 características que mencionamos hace rato, se le van a pegar y van a formar, aquí está la proteína que se va a degradar y se le van a pegar las ubiquitinas, ¿vale? Para formar una gran cadena de ubiquitinas. Por eso se llama poliubiquitinación, ¿vale? Estas ubiquitinas van a utilizar otras proteínas que se llaman enzimas ligadoras de ubiquitinas, que se van a numerar desde E1 hasta E3. Y estas E1, E2 y 3 van a estar aquí. E1, E2, E3. E1, E2, E3, E1, E2, E3. ¿Sí me explicó? Van a formar una gran cadena de ubiquitinas, por eso se llama poliubiquitinación. Entonces, yo necesito por lo menos 4 ubiquitinas para poder llevar a cabo el proceso. Si yo tengo 3, no se va a degradar y esta cadena de poliubiquitinas puede ser muy, muy larga, ¿vale? La unión que hay entre las ubiquitinas y las enzimas ligadoras de ubiquitinas tiene un gasto energético, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, ya está formada la cadena de poliubiquitinas y ya se marcó a la proteína y ahora estas ubiquitinas van a llevar también de la manita a la proteína a un extremo del cuerpo proteosómico, ¿vale? Y lo van a meter por un extremo y cuando sale por el otro extremo ya sale fragmentada la proteína, ¿vale? Obviamente, pues al fragmentarla
también hay un gasto energético. ¿Vale? Entonces, el segundo paso, el primer paso es la poliubiquitinación y el segundo paso es la degradación por el cuerpo proteosómico. Ahí dice cuerpo y aquí dice proteosómico, ¿vale? Entonces, nada más son esos dos pasos. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué va a pasar con las ubiquitinas? Pues existen proteínas que van a romper estos enlaces, ¿vale? Cuando la proteína llega aquí, no entran las ubiquitinas ni las enzimas ligadoras de ubiquitinas, nada más entra esta porción. ¿Va que va? ¿Por qué? Porque las ubiquitinas y las ligadoras suelen reciclarse para volver a degradar otra gran cadena de, otra gran proteína. Entonces, lo que pasa es que llegan enzimas desubiquitinizantes para romper estos enlaces. Las ligadoras de ubiquitinas regresan al citoplasma, las ubiquitinas regresan al citoplasma y se le van a volver a pegar a otra proteína para poder degradarla, ¿vale? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? ¿El cuerpo proteosómico en dónde dijo que se encontraba? ¿Cómo que en dónde? No entiendo tu pregunta. Ajá, o sea, ¿se encuentra igual en el lisosoma? No, este es aparte. Es un organelo, este es otro organelo. El proteosoma es otro organelo, lo dijimos al inicio. Es un organelo no membranoso, por lo tanto no puede estar dentro del lisosoma. Ah, sí, gracias. ¿Dudas? ¿Qué dicen el número 2? ¿Cuál dos? Ah, degradación por el cuerpo proteosómico. Está más claro que mi orina. Degradación por el cuerpo proteosómico. Profesor, cuando el ATP entra, cuando la proteína entra, dice que va a generar ATP, va a gastar ATP y cuando sale va a quedar en ADP. Sí, bueno, el gasto energético ocurre con la hidrólisis del ATP. Esto lo van a ver en bioquímica. Todo gasto energético va a convertir el ATP en ADP. ADP, más un fosfato inorgánico. Entonces, siempre que nosotros utilicemos ATP, este ATP se va a convertir en ADP y va a liberar un fosfato inorgánico. Siempre, siempre, siempre sucede así. Gracias. ¿Dudas? Bueno, entonces ya me cansé. Le vamos a dejar aquí. ¿Qué dice? Estoy procesando. No te preocupes, María. De todos modos, si tienen alguna duda, chicos, aunque parezca que estoy enojado, no estoy enojado, ustedes háganme la pregunta y con gusto la respondemos, ¿vale? A veces les hablo un poquito golpeado, pero pues es porque se lo merecen. Porque cuando uno les habla bonito, no entienden. Y cuando uno les habla golpeado, mágicamente captan la información. Entonces no se preocupen, si se les surge, léanlo. Si les surgen alguna duda, pues me avisan y vemos cómo tratamos de resolver esa duda. ¿Vale? Obviamente, pues si yo veo que mi cuenta sigue en ceros, pues ¿cómo les voy a resolver dudas? No se dejan ayudar ustedes, chicos. Parece que no quieren pasar la materia. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué dice?
Y están sacando sus traumas. Si te pegan es por tu... Obvio, dicen que las letras con sangre entran, ¿no? Rol el examen afecta tu calificación. ¿Cómo te voy a calificar en caso de que tú no puedas ir, que seas foráneo y que no puedas ir, pues, o que no sé, o que tengas flojera, lo que tú quieras? ¿Cómo vamos a evaluar? Obviamente, bueno, hay que tomar en cuenta algo, chicos. Es muy probable, una probabilidad de 80% que a partir de marzo ya vayamos a presenciales. Es muy probable, ¿vale? Entonces quítense esa idea de que va a ser un curso en línea porque no va a ser así, ¿vale? En caso de que seas foráneo y tenías pensado no estar, no estar en la, ¿cómo se llama? En el curso, pues no se te va a hacer porque vas a tener que ir de todos modos. Es inevitable que regresemos a las clases presenciales. ¿Qué va a pasar con la persona que no haga la práctica mientras estemos en línea? Pues nada, simplemente ya habíamos comentado, se puede unir a un grupo para entregar un reporte en común, ¿vale? Y de esta manera las podamos evaluar, ¿vale? ¿Va a ser el 100% del examen? Pues tal vez el primer parcial sí, pero pues no sé, si me caen bien, todo depende de qué tanto se haya juntado la vaquita, no sé. Pues a lo mejor lo dejamos al 80% y el otro 20%, pues vemos qué hacemos, ¿no? Tampoco me cierro a posibilidades. Ya voy buscando en Silo. Pues sí, Bárbara, sería súper útil que fueran buscando dónde quedarse. Yo les sugiero que se comunique una persona nada más con el jefe de departamento, el doctor, y mi primo, Gabriel Mendoza, para que les dé un panorama general de cómo va la situación con referente al regreso a clases presenciales. No tenemos que llevar nada, pues bueno, no, realmente para la práctica no se lleva nada, o nada más lleven pues el... María, relájate, por favor, ¿sí? Dice una pregunta, ¿de qué depende que una proteína dañada se vaya al lisosoma o lo que llegue primero? Si llega la proteína chaperona, pues dice mi chavo, proteosoma, ya te gané, ni modo, ¿no? Es como cuando te ganaron a tu ¿qué eres, niño o niña? A tu novia, que te gustaba una chava y llegó otro más dientón y se la quedó. Dice, los que no iremos a práctica esta semana tendremos que conectarnos en línea. Pues no, porque no los voy a poder atender o atiendo a las personas porque de todos modos no van a poder hacer nada porque la actividad es con el microscopio. Entonces, aunque se conecten, pues nada más van a estar ahí como el chinito, ¿no? Cecilia dice apoyo a María. Pues yo también, pero mejor 80%. ¿Y el otro 20% de dónde saldrá? Hay que analizarlo, ¿vale? ¿Con cuántas de azúcar le gusta su café? Excelente, esa actitud me agrada. Pues mira, yo creo, y lo creo firmemente, que ustedes creen que porque estoy gordo me van a comprar con comida. Y obviamente, pues la comida que me lleven, pues tiene que ser sin Dice, buenas tardes, doctor, apenas checando las hojas de informe, notó que falta por entregar la del Deloche. Sí las entregué, en su próxima guardia, ojalá tenga la oportunidad de entregarlas. También está pendiente su pago de comisión de paciente Yaneli Monserrat Trinidad, fue ingreso. Excelente. Me van a pagar. ¿Qué les estaba diciendo? Que si quiere de Starbucks o de Punta de Cielo. Pues de lo que sea, va a ser bienvenido. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, aquí vemos más preguntas. Dice asistencias, el otro 20. ¿Cuál asistencias? Si ni siquiera pones atención, Cecilia. Se nota que no pones atención. ¿Qué le gusta? Díganos. Bueno, pues me gusta. Híjole. No van a llegar. ¿Yoli? ¿Qué es eso? ¿Qué es Yoli? O sea, mañana para los que nos vamos no hay clase, ¿verdad? Pues no, María, no, realmente no, volvemos a lo mismo, no hay manera de poder, pues poder ponerles la atención que necesitan, porque pues vamos a estar con la actividad del microscopio y va a ser difícil para mí estarles explicando a ustedes que están en línea y al mismo tiempo a las personas que están en presencial.
¿Cómo sabe que me duermo? Pues siempre hay una Cecilia, en todos los grupos siempre hay una Cecilia que se duerme en clase, que no pone atención, que pregunta, le dice uno más uno son 2, y dice Cecilia, ¿son 2 o son 3?